Buenas tardes a todos. El Banco de Vivienda les da la bienvenida a este martes de webinars de la Feria PYME, la Vivienda 2023. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de todas estas 7 webinars que ya llevamos. Ya esta es la penúltima. Solamente queda una la próxima semana. Entonces, bueno, les damos las gracias, les invitamos a que compartan este video y este link a todos esos empresarios, a esos emprendedores que ustedes conocen en su familia, en su trabajo, etcétera, para que puedan aprovechar pues todos estos valores y contenidos que desde la vivienda les queremos dar para que pues cada vez los negocios PYME de Colombia pues sean mucho mejores y mucho más competitivos. Bueno, ya hemos tenido pues 7 webinars, como les mencionaba, hemos hablado de distintos temas durante esta feria PYME, estuvimos hablando de temas de economía, hablamos de temas de leasing, temas de sostenibilidad desde el punto de vista de productos, pero también desde esa metodología y esas prácticas sostenibles que podemos tener en las empresas. Hemos hablado de marketing, o sea, hemos tenido una gran variedad de temas. Y pues la webinar de hoy pues se entra a complementar mucho más esta feria PYME y pues en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar sobre esa protección de ese activo tan importante para nuestras empresas que es la marca. Que es un activo, es un intangible, pero que tiene un gran valor y que pues debemos pensar en protegerlo y que muchas veces como que descuidamos esa parte. Para esto, pues nos acompaña el día de hoy, pues un gran aliado de la vivienda, Muñoz Abogados, que es una firma que nos ha acompañado durante ya un buen tiempo en toda la parte de protección de marca y de registro de marca, especialmente de nuestras pymes. Y particularmente, pues nos acompaña el director del Departamento de Derecho Industrial de Muñoz Abogados, Néstor Arturo Bedoya. Bienvenido, Néstor Arturo, a nuestra webinar. Quiero hablarles un poco de Néstor antes de poder iniciar con todo este tema que nos trae Néstor. Él es abogado especialista en propiedad intelectual y en derecho procesal civil. Tiene estudios en derecho del entretenimiento, gestión en propiedad intelectual y protección de datos personales. Y como les menciono, pues actualmente lidera este equipo del Departamento de Derecho Industrial. Bueno, Néstor, es un gusto tenerte en nuestra 7ª webinar de la Feria PYME. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí vamos a revisar. Creo que tenemos un pequeño inconveniente con la conexión de Néstor. Ya estamos aquí con el equipo técnico revisándolo. Quiero aprovechar para contarles un poco de la Feria PYME. Nosotros pues tenemos una serie de temas que hemos estado abordando a lo largo pues de nuestras webinars eh, y que van a quedar pues alojadas en YouTube, ¿cierto? Y los invitamos pues a que puedan ingresar a nuestra cuenta del Banco de Vivienda en YouTube, donde van a poder encontrar todo ese historial de las webinars que hemos tenido durante los últimos 7 martes, para que pues no se las pierdan, para que puedan recomendarlas, compartirlas pues con sus familiares y amigos. Bueno, ya tenemos por acá a Néstor. Muchas gracias, Néstor, por acompañarnos hoy y pues te damos la bienvenida a nuestra Feria PYME. Hola Iván, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias al Banco de Vivienda por esta invitación. Como indicas, pues ya hace bastantes años tenemos una alianza entre Banco de Vivienda y Muñoz Abogados y pues nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Les agradecemos el espacio y esperamos que sea muy fructífero para todas las personas que se conectaron. Seguro que será así, Néstor, muchas gracias. También aprovecho para decirle a todas las personas que están conectadas que pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios, vamos a estar leyéndolos y al final de la presentación de Néstor vamos a estar respondiendo algunas de estas preguntas. Entonces, por favor, siéntanse libres de irlas dejando esas preguntas y pues Néstor, te entregamos pues ya el espacio para que puedas contarnos acerca del activo más importante de las empresas, su marca. Muchísimas gracias. Bueno, como decía Iván ahorita que nos presentaba, o que me presentaba más bien, hoy vamos a hablar de monetización de activos intangibles.
¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque siempre hablamos de registrar tu marca, porque es importante contar con un registro activo y todo eso está encaminado pues a obtener, digamos, un reconocimiento y un derecho de exclusividad, o sea, que yo sea el único que pueda utilizar una marca en el mercado. Pero muchos empresarios de ahí se preguntan, bueno, ya hice el registro, ¿qué puedo hacer con esto? Eh, y aquí es donde nosotros siempre decimos que la marca o la obtención de un derecho de propiedad industrial o de propiedad intelectual es solo el principio de un camino hacia la explotación comercial, hacia la monetización. La marca no solo se hace, digamos, como una estrategia defensiva en cuanto a simplemente obtener un registro y ya tener la garantía de que no estoy vulnerando el derecho de nadie más, obtener una patente porque de esa manera ya sé que soy un inventor de algo valioso y que tiene una aplicación. No, ese es solo el primer paso. Y la idea es llegar hasta el punto de que yo pueda explotar eso y no simplemente se me quede en un título o un reconocimiento que me da el Estado para poder explotar esa creación mía. Ahora, para hablar de eso, antes tenemos que volvernos a un concepto, digamos, básico, que es los activos intangibles. ¿Y qué son los activos intangibles? Porque eso lo van a escuchar ustedes por todas partes y van a decir, pero ¿de dónde surge este tema? Los activos intangibles, digamos que son una transformación que se da a nivel del derecho, que si bien no son nuevos en cuanto no es que esto se lo hayan inventado hace un año, hace 10 años o hace 20 años, sí son unos activos que recientemente es que tomaron importancia. ¿Y por qué tomaron importancia? Porque igual que sucede hoy en día, pues los activos tangibles, como son, por ejemplo, los inmuebles, las viviendas, las oficinas, como son los vehículos, como son el mobiliario, las máquinas, pues todo eso siempre, digamos que hace parte del insumo o de la forma de operación de una empresa. Pero hoy en día se descubrió que eso no era realmente donde estaba la mayor capacidad de generar riqueza, sino que estaban los activos intangibles. ¿Cuáles eran esos? Esos activos que surgen de actuaciones intelectuales. Entonces, y aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo el derecho sobre una marca, ¿sí? Cuando yo soy titular de una marca, no es que yo soy titular sobre un aviso que puse afuera de mi negocio, no es que soy de una estampilla, de una etiqueta que pongo sobre un producto. No, yo soy titular de un derecho para poder poner esa etiqueta, sea en mi local, sea en mi producto, sea en algo. Es sobre ese derecho y por eso hablamos de un intangible. Porque yo ese derecho, a diferencia de un mueble, a diferencia de una vivienda, no lo puedo tocar, ¿sí? Es, digamos, un reconocimiento que me hace el Estado. Pero eso tiene unas grandes ventajas, porque ustedes dirán, ah, pero yo por lo menos una vivienda, un carro, sé dónde está. Y eso es parcialmente cierto, yo sé dónde está. Pero el activo tangible, intangible también, porque a diferencia de ese, yo no tengo que transportarlo a un lugar, ¿sí? No es un activo que se queda quieto en un sitio, sino que independientemente de si yo identifico productos en Medellín o en Cartagena, tengo el mismo derecho. Y eso me permite cierta movilidad y cierta alcance mayor. Entonces, si yo tengo esos activos intangibles protegidos, voy a poderlos explotar. Y cuando los tengo, estoy explotando, pues es porque tengo una claridad de su valor monetario. Valor monetario que es variable en el tiempo, por supuesto. Ninguna marca cuando nace es una marca reconocida, pero con el tiempo que yo le permita ir adquiriendo ese reconocimiento en el mercado, pues me va a permitir adquirir una capacidad o un nombre que es cuantificable económicamente. Ahora, para yo poder explotar mis activos intangibles, ¿qué es lo primero que debo hacer? Pues sonará obvio, pero desafortunadamente no lo es por nuestra experiencia que tenemos en el mercado y es que muchas veces las personas ni siquiera, los empresarios, emprendedores, y esto es problema de todos, empresas grandes, empresas chiquitas, personas naturales, no tienen identificados cuáles son esos activos intangibles. Y cuando les voy a poner un ejemplo, muchas veces hablamos de registrar una marca, pero las personas no saben que esa marca no está registrada. O hay personas que tienen secretos, han desarrollado
soluciones, por ejemplo, de software, han desarrollado, por ejemplo, algún tipo de dispositivo y no tienen ninguna protocolo de protección de ese intangible. Entonces, si no lo tenemos identificado, esto no se va a poder hacer. Entonces, ese va a ser el primer paso, que yo mire si yo, o a veces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, empresas muy grandes tienen muchos activos intangibles, pero no sabe cuáles están vigentes, cuáles no, hace cuántos años se hizo, si eso se sigue utilizando o no se sigue utilizando, quién era la persona a cargo de por ejemplo, los sostenimientos de algunos intangibles. Por ejemplo, las patentes se deben pagar año tras año. Entonces, no lo tienen muy claro. Y eso nos debe llevar a generar pues como esa conciencia de que lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son esos activos. Digamos que siempre hay varios, no son solo patentes, marcas y derechos de autor, pero como hoy digamos que es una charla destinada a pymes, nuestro interés era sobre todo hacer consciente que estos son, digamos, los principales. Las marcas, pues que digamos son los más comunes, son aquellos derechos, como les decía, de identificar un producto o servicio en el mercado. Ese bien o ese producto o servicio puede ser desde chocolates, vehículos, ropa, hasta cosas como, por ejemplo, los servicios médicos o servicios financieros. Todo eso se puede identificar con una marca. Aquí que es importante, yo no protejo mi forma de prestar servicios, yo no protejo que yo sea el único que ofrece, por ejemplo, un chocolate con una fórmula específica. No, yo lo que protejo es ese nombre con el que lo identifico. Eso es la marca. Mientras que la patente sí me protege el desarrollo de una creación, de una invención. ¿Cómo así que de una invención? Sí, cuando yo creo algo que, primero, es novedoso, y cuando digo novedoso es que no hay algo similar anteriormente, pero que también tiene un nivel inventivo, o sea que no cualquier persona hubiera podido llegar a la solución que yo llegué. Entonces, por ejemplo, cuando yo produzco una máquina que hace masajes o que sirve para calentar algún tipo de alimentos, ustedes dirán, pues eso ya existe, ¿cierto? Pero yo podría patentarlo si, por ejemplo, lo hago de unos materiales más económicos de los que ya hay en el mercado, me da unos efectos mayores, porque entonces estos masajes ya son mucho más reparadores que los demás y tengo estudios clínicos que lo garantizan, o para yo alcanzar la unión de dos materiales, de dos ingredientes a nivel gastronómico en esa máquina, pues eso no es fácil y eso requirió esta investigación. Eso podría ser objeto de una patente. Y finalmente, los derechos de autor, pues son la forma de expresión de una idea en el ámbito creativo, como así, en el ámbito artístico, cultural, científico. Entonces, por ejemplo, los dibujos, las canciones. ¿Por qué les digo esto? Porque puede que ustedes me digan, pero entonces, por ejemplo, cuando yo protejo un logo de marca, ese logo puede tener derechos de autor. El dibujo. Hoy que estamos, por ejemplo, en Davivienda, pues la casita roja de Davivienda tiene derechos de autor. Y son, digamos, protecciones concurrentes. No quiere decir que la una excluya a la otra. Yo puedo tener esa protección por derecho de autor y también por marca. Y lo más importante es poderlo hacer por ambas. En ocasiones no se podrá. ¿Por qué? Porque así como la vivienda, por ejemplo, en este ejemplo tiene un logo y una casita roja, a veces solo tendrá el nombre de la vivienda. Eso como tal no me genera ningún derecho de autor, pero me genera, si hago el registro, un derecho marcario sobre el mismo. Ahora, ¿qué sigue? Después de que yo ya identifiqué cuáles son mis activos, pues lo que debo hacer a continuación es registrarlos. ¿Cómo así que registrarlos? Nosotros nos vamos a ir a un ámbito todavía tan internacional, tan pensar en registrarlo en los 196 o 206 países que existan, dependiendo de cómo se haga el conteo. Pero sí debemos pensar en un ámbito regional. ¿Por qué en un ámbito regional? Si ustedes se van a la normativa que existe en Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, hay una cosa que se llama la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es un acuerdo que se suscribe entre estos países para tener normativas muy similares o normativas idénticas frente a temas de patentes, derechos de autor y propiedad industrial. Hay otros temas,
algunos de telecomunicaciones, bueno, de comercio exterior, pero eso no lo vamos a hablar hoy, porque como nuestra intención es hablar de estos activos intangibles de propiedad industrial o propiedad intelectual, pues entonces no los vamos a tocar hoy. Pero sí mirar si, por ejemplo, yo tengo un derecho, pues que esté debidamente registrado en el país que lo estoy utilizando. Para nuestro caso, Colombia. ¿Y por qué es importante esto? Pues lo primero es que cuando yo tengo ese derecho a explotación comercial en Colombia, pues ya lo adquiero aquí. Eso me da lo que les decía, la exclusividad, impedir que otros me copien. Pero también me permite que si yo llego a verificar, por ejemplo, que en un país de estos, de la comunidad andina, en Ecuador, en Perú, alguien lo está explotando, si esa persona intenta registrarla, yo me puedo poner en virtud de ese registro que tengo aquí en Colombia. Y además, una vez obtenga el registro allá, después de haberme opuesto a ese registro que intentó el tercero, pues iniciar acciones legales contra esa persona. De igual manera, si por ejemplo una marca es muy reconocida o alcanzó ya cierto posicionamiento en Colombia, pues yo podría mandarla al exterior mediante un licenciamiento. Ahorita hablaremos un poco más de eso, pero el primer paso para yo poder licenciar una marca, ¿cuál es? Tenerla registrada, porque si yo voy a registrar algo, ¿ves? Si voy a licenciar algo que no está registrado, pues realmente nadie me lo va a licenciar, porque no le estoy licenciando, porque le estaría licenciando algo que no existe. Básicamente es como si yo les dijera a ustedes que voy a venderles una casa de la cual soy dueño, pero cuando ustedes revisan el histórico de propietarios de esa vivienda, no aparezco yo. Entonces, ¿qué les estoy vendiendo si no estoy ahí registrado? Es lo mismo que pasa cuando no tengo una marca registrada ante la autoridad nacional, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Es la misma autoridad ante la que se registran las creaciones como las patentes y ya existe otra autoridad que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor para temas de derechos de autor. En derechos de autor no nos profundizaremos mucho hoy porque digamos que tiene un régimen especial, pero cuando sea necesario pues se los mencionaré. Ahora, cuando yo ya tengo ese registro protegido, tengo esa marca protegida, pues entonces nosotros tenemos una oportunidad que nos permite y es que podemos valorarla. Pero, y esto es muy importante, la valoración no se hace por percepción o por deseo personal. Esto está reglamentado por normas técnicas que establecen cómo se cuantifica o se valora un intangible. ¿Cómo se haría eso? Resulta que acontece que no cualquier persona, por ejemplo, yo, Néstor Bedoya, no puedo hacer valoración de intangibles, no porque tenga alguna prohibición legal, sino que para eso necesito ser un perito o estar reconocido como evaluador de activos intangibles. Incluso yo podría ser evaluador de viviendas, por ejemplo, o evaluador de otros bienes, pero no, eso no me da el derecho de evaluar, por ejemplo, una marca. Para eso debo estar registrado ante el registro de evaluadores en este aspecto. Y cuando el evaluador del intangible te va a decir cuánto vale tu marca, tiene varios aspectos en cuenta. El primero, pues obviamente si lo tienes registrado o no, porque ya dijimos, si no lo tienes registrado, pues básicamente no tienes absolutamente nada o tendrás otro tipo de derecho como un nombre comercial, una enseña comercial, pero que en el mercado, digamos, no son muy apetecidos. Ellos te permiten establecer un precio justo y con esa valoración tú puedes ir a negociar, porque tú le podrías decir, nada impide que yo diga, por yo licenciar mi marca cobro 50 millones de pesos, pero en una negociación es muy difícil que alguien te acepte ese valor sin tú darle un soporte. Y ese soporte, ¿quién te lo da? El avalúo que haga el perito de este caso. Ese perito al evaluar también te va a dar una cosa que se llama la regalía probable. ¿Qué es la regalía probable? Pues precisamente si fuéramos a licenciarlo, cuánto fuera la expectativa que tendría quien obtiene esa licencia de ganar. Entonces, obviamente, si yo obtengo una marca muy reconocida de restaurantes, de vehículos, si yo sacara mi propio negocio con esa marca que licencié, pues eso me debe generar una regalía que yo espero ganar, pero también se la genera al dueño de la marca que me están licenciando. Ahora,
hay varios enfoques y métodos. ¿Y por qué hablamos de varios enfoques y métodos? Porque si bien la norma establece unos pasos o unos aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar un intangible, esto no se da de manera automática, sino que también de decir, bueno, pero es que mi marca yo la exploto también, pero también quiero que otros abran mercado en otro lugar. O yo quiero ser quien la explote directamente. O no, a mí no me interesa, yo ya trabajé esta marca 50 años, o 10 años, o 5 años, y pues con este posicionamiento ya que otra persona se encargue. Entonces ya dependiendo de eso, se valora a lo que yo la quiero destinar. Ahora, importante. Antes, ya una vez yo tengo ese registro y lo valoré, incluso dentro de la valoración, debo hacer una cosa que se llama el due diligence. ¿Qué es el due diligence? Pues incluso su traducción es muy utilizada, que es la debida diligencia. Eso se utiliza en muchos ámbitos del derecho, desde el ámbito societario, desde el ámbito de datos personales, pero ¿qué hace referencia al due diligence en valoración de intangibles? Hay que verificar que esos activos no tengan ningún problema. ¿Cómo así que ningún problema? Resulta que, por ejemplo, las marcas se pueden embargar, entonces que esa marca no esté embargada. Las patentes, cada año yo debo pagar un dinero porque se conserve la vigencia de las mismas. Una patente tiene una protección máxima de 20 años y yo debo pagar cada año eh, ese sostenimiento. Si yo un año me paso del pago, pues entonces esa patente caduca. Entonces puede que al momento que la valore, pues ya no exista. Entonces ver eso, ver, por ejemplo, nos ha pasado con otros clientes que sus marcas están en varios litigios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sucede que la marca se licencia de un extranjero aquí en Colombia, eh, el quien la licenció aquí en Colombia la intenta registrar, entonces ya el titular no es quien se la licenció, sino una persona tercera completamente diferente. Y pues empiezan unos litigios entre esas dos partes, porque uno dice que le quitó la marca, el otro dice que no se la quitó porque él tenía todo el derecho. Y pues eso hace que ese valor decaiga totalmente. O que si yo la voy a licenciar, pues me recomienden, venga, no la licencie porque ahí hay, digamos, unos pleitos legales muy complejos donde no sabemos qué derecho o incluso usted podría estarlos infringiendo. Entonces siempre hacemos una debida diligencia. También que puede suceder, desafortunadamente, y en nuestro país sucede, que sea una marca muy posicionada, que sea una marca muy buena, no tiene esos problemas de embargos, no tiene problemas de vigencia, le quedan de los 10 años que le faltan para renovar la marca, de 10 años máximos que tiene una marca, pero que es renovable pues infinitamente desde que uno la utilice, le quedan 9, pero vamos a ver, y es una persona con el titular, una persona o una sociedad que ha tenido problemas por lavado de activos, por ejemplo. Entonces, si ha tenido un lavado de activos, pues no se recomienda o se debe hacer una revisión exhaustiva de cómo se va a adquirir ese bien para evitar quedar, digamos, con lo que se conoce en estos casos como riesgo de contagio. Ese riesgo de contagio es que, pues, al yo adquirir de personas, digamos, en esas condiciones de criminalidad o de ilegalidad, pues mi negocio, que apenas está empezando, puede verse afectado. Entonces es muy importante hacer una debida diligencia, tanto si soy yo el titular de esos derechos como si los voy a adquirir de un tercero, porque si no, pues esa monetización puede que no se nos dé. Ahora, es muy importante, no es que se conviertan en abogados, y esto es importante, no porque, sino pues qué sentido tendría la profesión y sobre todo quienes se especializan en este tema, pero quienes quieren hacer una explotación de sus activos intangibles, que no quieren tener, deben estar familiarizados con leyes internacionales en propiedad intelectual. ¿Por qué deben estar familiarizados? Como les digo, por ejemplo, en la comunidad andina, los 4 países tienen una normativa madre, por así decirlo, o sombrilla, que es idéntica para todos. Por ejemplo, en marcas es la decisión, bueno, en propiedad industrial la decisión 486 de 2000, en derechos de autor la decisión 351, pero y pues ya habrá unas regulaciones internas sobre aspectos concretos, sobre cómo funcionan las entidades y demás, pero el derecho así como surge y demás es general para todos. ¿Y eso por qué es importante?
por ejemplo, si yo tengo una marca registrada en Colombia, y ya les conté el tema de la oposición, pero si yo quiero entrar a ese mercado, antes de notar que alguien me está copiando, simplemente porque me resulta un mercado interesante, pues debo saber cuánto tiempo tengo para tener una solicitud de prioridad, por ejemplo. ¿Qué es una solicitud de prioridad? Que si, por ejemplo, yo obtuve el registro aquí en Colombia y lo voy después a solicitar en Ecuador, con esa solicitud de prioridad no me van a tener en cuenta la fecha de hoy donde estoy radicando en Ecuador, sino la fecha original cuando la radiqué en Colombia. Eso es muy útil precisamente para demostrar que yo fui el primero en el tiempo en explotar la marca, pero para eso tienen unos tiempos. Esos tiempos, pues los debo conocer si yo quiero o tengo intención de ingresar a terceros mercados. También conocer si allá opera, por ejemplo, cómo son las normas de propiedad industrial, porque, por ejemplo, en otros países esto no opera idéntico. Pero aquí en el ámbito regional, pues ya tenemos esa claridad si yo quiero llegar allá. Y por eso es importante. O, por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana yo veo que un producto producido en China, o ni siquiera vamos a China, producido en Perú, tiene mi idéntica marca y está, y es el mismo, digamos, no sé, volvamos con el ejemplo de los chocolates, aunque ropa, la misma marca mía, la están produciendo en Perú, pero además eso está ingresando a Colombia. ¿Yo ahí qué puedo hacer? Entonces, por eso es importante que nos familiaricemos con las leyes internacionales que cubren ese tipo de situaciones. Ahora, un aspecto fundamental cuando yo estoy hablando de monetización de activos intangibles van a ser los contratos y los acuerdos. ¿Por qué hablamos de contratos y acuerdos? Porque desafortunadamente, si lo hablamos sinceramente, lo que no está escrito, pues hoy en día no vale. Y no porque la otra persona nos quiera engañar, nos quiera hacer un daño, sino porque desafortunadamente los contratos de licenciamiento, por ejemplo, son muy complicados. No complicados porque nadie los puede hacer, sino porque yo verbalmente no puedo definir cómo son los plazos de pago, hasta qué punto lo autoricé a utilizar mi marca, si lo autoricé solo en una ciudad, si lo autoricé en un país, si lo autoricé solo para unos productos, si lo autoricé para todos los que lo tenía, si lo autoricé, por ejemplo, a que ejerciera acciones defensivas o esas me las reservé yo como dueño de la marca. Entonces siempre tiene que haber unos contratos sólidos donde eso esté contenido. Si eso no está contenido, pues básicamente es como que no exista. Y sucede también, por ejemplo, con los acuerdos, que cuando empiezo la etapa de negociación con quien está interesado en adquirir o en licenciar mi marca, pues debo tener una cosa que se llama un acuerdo de no divulgación, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad. Estos acuerdos son muy importantes porque normalmente en esas negociaciones, antes de llegar ya como tal al contrato sólido, pues yo le informo cifras comerciales, proveedores, le informo expectativa de crecimiento. Entonces puede que le esté cediendo toda mi estrategia comercial, que incluso en una pyme existe, así digan que no, pues de pronto no tiene el alcance de lo que tendrá una multinacional y demás, pero siempre se debe pensar así. Entonces, si yo comparto esa información, pues básicamente le estoy dando todo el conocimiento de mi negocio sin que haya ninguna garantía de que el día de mañana él diga, no, sabes qué, no te voy a contratar o no quiero adquirir lo que me estabas ofreciendo o lo que te busqué para que me ofrecieras y simplemente pues la voy a explotar yo solo porque ya tengo toda la información que usted me dio. Entonces es muy importante por eso hacer esos acuerdos y antes de cualquier cosa. Bueno, continuando, vamos a hablar de un tema que concretamente afecta mucho a las marcas y es las licencias internacionales. ¿Cómo así que las licencias internacionales? Las licencias, como les decía, pueden ser nacionales e internacionales. Para no irnos a una definición muy legal, vamos a hablar en este caso de que una licencia es una autorización de uso a un tercero. Entonces yo estoy autorizando a alguno de ustedes que me está viendo a que la marca Muñoz Abogados o Davivienda, por ejemplo, la utilicen en un mercado. Obviamente, pues en el caso de vivienda no es posible porque pues las entidades financieras tienen una regulación específica y quienes lo prestan esos servicios también, pero digamos que ustedes se llaman de una manera específica, no sé, me voy a inventar un nombre, Chocolates Bogotá, un nombre completamente arbitrario, y pues ustedes quieren, alguien viene aquí un extranjero, revisa el negocio de ustedes, y no pensemos en extranjeros solo en personas de Estados Unidos, de Europa, no,
pues alguien de Argentina, alguien de Bolivia, alguien de Ecuador vino y conoció su producto, le pareció muy interesante y dijo, quisiera empezar a producir ese producto en mi país. Obviamente, como ustedes apenas están en expectativa de crecimiento, aprendiendo, pues no van a tener, digamos, la capacidad económica para poner una fábrica, para poner una planta de producción allá, pero sí tienen la capacidad de ofrecerle que esa marca él la pueda explotar libremente en ese país, como con los registros. Entonces eso va a quedar en un contrato de licencia. Cuando yo tengo un contrato de licencia, pues el valor de mi intangible se aumenta. ¿Por qué se aumenta? Pues precisamente porque ya me está generando, en virtud de ese contrato de licencia, mayor posicionamiento y una regalía a mi favor. Entonces ya estoy monetizando ese derecho. Pero ni siquiera lo tenemos que pensar a nivel internacional, pensémoslo a nivel nacional. Muchas veces yo no puedo, o sea, mi expectativa de crecimiento, no tengo el flujo de caja, no tengo la liquidez porque apenas es un negocio incipiente, pero que ha tenido cierto éxito y reconocimiento. Yo puedo pactar con personas en otros departamentos, en otros municipios, que hagan esa fabricación, esa explotación, siempre y cuando me reconozcan algo y yo conserve el control. ¿Cómo así yo conserve el control? Pues yo puedo hacer gestión de calidad, yo pueda revisar si esos productos sí cumplen con los estándares que yo le indiqué que debían identificar mi marca y demás. Y de esa manera, pues ya me tengo la tranquilidad de que todo quedó cubierto por las licencias que pacté. Ahora, hay una cosa que se llama la protección transfronteriza. ¿Cómo así que la protección transfronteriza? Normalmente los derechos de propiedad intelectual, sobre todo los de propiedad industrial, marcas y patentes, tienen una cosa que se llama un alcance territorial. Ese alcance territorial normalmente solo protegen en el país donde son registradas. Entonces, por el hecho de yo tenerla registrada en Colombia, no quiere decir que pueda impedirle a alguien en la India que utilice mi marca o que sea en Ecuador. Incluso se ha dado casos, nosotros hemos tenido casos en la oficina donde vemos que es alguien sin ningún vínculo está intentando registrar la marca de uno de nuestros clientes en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Entonces, tengo que pensar cómo la puedo proteger. Una es haciendo registros en esos países, pero también puedo tener una cosa que se llama las medidas en frontera. ¿Qué son las medidas en frontera? Yo puedo impedir que ingresen y salgan productos de Colombia identificados con mi marca que yo no haya autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Les ponía un ejemplo. Por ejemplo, en Perú yo me doy cuenta que están produciendo los chocolates Bogotá, que yo soy dueño acá, y los están trayendo. Yo puedo hacer una protección en frontera con un registro que se hace ante la DIAN, para eso tener una marca registrada ante un y después voy y muestro ese registro ante la DIAN y de eso ingresan un directorio de titulares y ellos cada vez que ingrese un producto identificado con la marca que yo les dije, pues me van a avisar y van a decir ese producto es suyo o no es suyo. Entonces yo digo, no, no es mío, por lo tanto debe decomisarse porque es un caso o de suplantación o de piratería o de contrabando, algo así. Entonces puedo controlar porque hoy en día es posible que inmediatamente una marca colombiana tenga éxito, en otro país la empiecen a fabricar en gran cantidad y a traerla a Colombia. Y si no tomo estas medidas en frontera, pues se podrá explotar libremente sin que yo pueda hacer mayor cosa cuando ya me dé cuenta. Pero también, por ejemplo, no siempre la protección es igual. Si yo voy a proteger mi marca aquí en Colombia, lo único que necesito es hacer la solicitud y obtener el registro. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no funciona igual. En Estados Unidos, yo cuando voy a registrar una marca, debo estarla utilizando. Ya debo tener ingreso en ese mercado, debo haber tenido al menos publicidades, un sitio web, compras a veces. Porque si no, el registro allá no se obtiene, digamos, de una manera, no se perfecciona, sino que simplemente uno declara una cosa que es la intención de uso. Entonces, debo tener claro que si voy a ingresar a ese mercado, es muy importante, pues ya tener un uso en el mismo. No necesariamente porque ustedes me van a decir, pero ¿cómo va a estar utilizando una cosa si apenas voy a ingresar? No es necesariamente que ya lo hayan vendido, es que ya lo esté publicitando, que la gente pueda acceder y comprarlo desde allá. Ya si se vende o no se vende, pues eso se dirá en el tiempo. Pero para yo ingresar sí lo necesito.
La resolución de disputas internacionales. ¿Cómo así? Pues si yo lo voy a licenciar mi marca a alguien en Estados Unidos, alguien en Ecuador, alguien en Perú que me está generando regalías, ¿qué va a pasar si esa persona y yo tenemos una diferencia? Si el día de mañana no me consigna mi regalía, si el día de mañana me voy dando cuenta que el producto no está con unos estándares de calidad que yo le había exigido y que si no eso se entiende un incumplimiento de contrato, pues básicamente tiene que haberse establecido cómo se va a solucionar eso, porque puede que a mí me quede muy oneroso irme a demandar hasta Estados Unidos y muy oneroso irme a demandar hasta Argentina. Entonces nosotros hayamos establecido una cosa que se llama el arbitraje. El arbitraje es una forma de disputa donde se norma un árbitro que es como un juez privado y ese juez va a dirimir el conflicto que nosotros tenemos. Pero es muy importante que se diga desde dónde va a operar, porque ustedes me van a decir, pero si es internacional es en cualquier país. No, yo puedo decir que el árbitro se ha nombrado aquí en Colombia, se ha nombrado en Ecuador, se ha en Estados Unidos. Es muy común, sobre todo las marcas ya muy posicionadas, que establecen que el arbitramiento debe llevarse a cabo en el país donde ellos tienen su domicilio principal. Entonces nosotros lo podemos hacer. Aparte, tiene una ventaja y es que es un juez especializado. Cuando hablamos de un juez especializado es que como yo escojo quién va a ser el juez, cosa que no sucede cuando es un litigio normal ante un juez del país, un juez ordinario, como lo llamaríamos los abogados, pues yo no escojo quién lo va a atender, mientras que en el arbitraje sí. Entonces puede ser una persona experta en marcas, experta en contratos internacionales, experta en lo que yo quiera. Hay incluso unas entidades especializadas para que prestan ese servicio de arbitramiento. Aquí ven que mencionamos a INTA, que es la organización, sí, el Instituto Internacional de Marcas en el mundo, y ellos pues pueden prestar ese servicio de arbitramiento. Ahí están asociadas la mayor parte de firmas o de expertos legales en propiedad intelectual, también expertos técnicos como ingenieros de patentes y demás. Entonces, ellos pueden ser un juez especializado que me dé la mejor solución a mi problema. Ahora, hay algo que no podemos negar, y es que cuando vamos a monetizar un intangible, no nos podemos basar simplemente en las normas relacionadas con la regulación de cómo obtengo el derecho, cómo no lo obtengo. También tengo que basarme en qué está pasando en el mercado, porque yo puedo tener la mejor tecnología, haberle metido un montón de años de investigación, de dinero, ya la tengo patentada, pero a nadie le interesa. Entonces, ¿qué me gano yo con tener esa tecnología? Por eso debo hacer un análisis detallado para saber hacia dónde voy, ¿sí? O yo quiero, por ejemplo, Chocolates Bogotá, llevarlo a un país y en ese país no existe. ¿Ve? No consumen chocolate, no les gusta, o incluso es muy fácil de conseguir a un costo muy inferior por la misma calidad. Entonces, debo hacer un análisis de mercado. Y también ver qué análisis o qué alianzas puedo hacer con entidades nacionales o entidades locales, empresas locales, que nos puedan permitir una mayor explotación. Por lo que les decía, pues puede que yo no lo pueda fabricar aquí en Colombia, pero tengo un aliado allá en Perú que sí lo hace, tengo un aliado en Bolivia, y pues va a ser muy importante que yo pueda ver cómo puedo maximizar ese valor. Marketing y promoción. Obviamente hoy y más en la hoy es más fácil que antes el diseño, o el marketing y la promoción por los medios digitales, pero también voy a ver hacia dónde está orientado eso. Si es un consumidor pequeño, un consumidor familiar, si mi producto, quién es el que lo consume y por qué, si eso es igual en todos los países, porque puede que no suceda debido a la variación del poder adquisitivo, sobre todo en una región que tiene cierta inestabilidad económica, como tiende a ser Latinoamérica, con cada país con sus particularidades, pues mirar ese consumidor qué es lo que quiere, si compra, no compra, si es por épocas o no. Y en esa medida alinearse con la cultura empresarial. ¿Y por qué les digo alinearse con la cultura empresarial? Porque no necesariamente en todos los países se venden centros comerciales, no necesariamente en todos los países se venden tiendas de barrio, no necesariamente en todos los países la manera de llegar es la misma que en Colombia, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que hacer ese análisis de marketing y promoción. Las cláusulas contractuales de propiedad intelectual.
Nada nos ganamos con hacer unos análisis de propiedad, de unas cláusulas o un contrato muy bueno donde me fijen unos honorarios, o bueno, no unos honorarios para mí, sino para el licenciante, unos pagos excelentes, me van a pagar 20 veces lo que yo invertí en la marca, se van a encargar de todo, básicamente yo solo tengo que estar pendiente de que me paguen, si no meto nada de propiedad intelectual. Si no meto nada de propiedad intelectual, de cláusulas que digan que yo conservo el derecho, que esa persona que está licenciando no va a poder registrar marcas similares y que eso se va a entender que es un registro de mala fe. Si no digo que, por ejemplo, eso, la persona se está valiendo desde el reconocimiento que yo obtuve cuando posicioné la marca, más que ellos no la están posicionando, para que después no me aleguen una agencia mercantil, que es algo que puede llevar una indemnización muy alta. Entonces, eso siempre debe estar. Por ejemplo, si hay vulneraciones al derecho de propiedad intelectual en terceros, ¿quién va a demandar? ¿Yo como titular o el licenciante? ¿Sí? Si en Perú se dieron cuenta que había otro, no el licenciante ni el licenciatario, que estaban vulnerando la marca. Entonces, ¿quién va a demandar? Si me tengo que ir yo desde Colombia hasta allá a demandar o él va a tener esa facultad. Eso es importante que lo dejemos establecido. Y pues aquí hay, digamos, otro tipo de documentos que les mencionaba anteriormente, el NDA, que es las siglas en inglés de el acuerdo de confidencialidad o de no divulgación, el MIU, que es el memorial de entendimiento, o la carta de intención. La carta de intención, pues simplemente, como el nombre lo indica, es como una invitación que yo le hago a la otra persona para que empecemos a negociar o para que me cuente sus términos y demás. Lo mismo el memorial de entendimiento. Ahora, con las regalías y el licenciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que yo no puedo inventarme, no puedo pensar que la regalía ya está pensada, entonces yo le digo, ya, usted me paga 20 millones y yo recibo eso y usted hace la explotación. Para yo obtener regalías tengo que tener una estructura mucho más amplia. Más amplia no en cuanto a capacidad de que sean una planta, no a capacidad de que sean una multinacional, sino a capacidad en que esté estructurado cómo se calcula esa regalía. Entonces yo le voy a decir, vea, el precio va a ser este, porque como yo le voy a otorgar estos y estos y estos conocimientos, pues en esa medida usted lo va a poder explotar. O se va a calcular con base en las ventas. O como usted igual va a hacer una inversión en su país, en locales, en medios de comunicación, pues yo le voy a reconocer eso. O sencillamente, pues como ese producto es tan bueno que donde se ponga se vende solo, haga la prueba un mes, usted me va a pagar tanto dinero. Y en esa medida, y como les decía, ¿cuál va a ser el soporte para yo valorar esos dineros? Pues la valoración que haya hecho en mis activos intangibles. Y de desarrollar estrategias de licenciamiento flexibles. ¿Qué es eso de desarrollar licencias flexibles? Normalmente las partes, si bien tienen una estructura de negocio, quien es dueño del titular o quien es dueño de la marca no es muy, piensa que ya con un contrato tipo tiene todo. Entonces ahí están todas las condiciones y demás, lo cual no es cierto, porque por eso se debe a la flexibilidad. Entonces va a ser por un mercado, va a ser por un plazo, va a ser por cierta cantidad de dinero. ¿Qué va a pasar cuando él ya haya posicionado esa marca? Yo me voy a quedar atado a siempre estar con ese distribuidor. O también qué le va a pasar al distribuidor que tiene la marca, hizo una inversión muy grande y después, y después se la van a quitar para el mismo que me licenció ya quedarse con todo el mercado que yo le logré abrir. Entonces, tiene que ser licencias flexibles en cuanto estén abiertas a la posibilidad de negociación, en cuanto estén abiertas a tener en consideración el mercado al que están ingresando y el cliente con el que están tratando. Las acciones contra infracciones son completamente indispensables. ¿Cómo así que acciones contra los infractores? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que hoy en Colombia están pirateando o copiando mi marca? Pues resulta que si yo no hago nada, me pasan dos cosas. Uno, pues ya quién me va a querer comprar al dueño de la marca si se pueden conseguir lo mismo, entre paréntesis, lo mismo porque puede ser de peor calidad o incluso a veces hasta la misma. Por menor precio, ya que como ellos no son titulares de la marca, no les toca pagar nada y solo llegan ya con la creación ya lista, solo me tienen que copiar. Pues si yo no ejerzo acciones contra esas personas, ya mi marca se va a desvalorizar. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Una les mencionaba las medidas en frontera, otras son acciones legales, por ejemplo, demandas por infracción marcaria, por infracción de patente, cartas de cese y desistimiento, alianzas.
denuncias penales incluso por falsificación. Todo esto es muy importante porque además esto, aunque ustedes lo puedan ver como un gasto, esto se puede ver como una inversión en la marca. Ese gasto que yo hago defendiendo mi marca se entiende como un gasto, como una inversión. Incluso al momento de valorar el valor del intangible, se tienen en cuenta esas acciones defensivas, cuánto pagué en honorarios, cuánto pagué en gastos procesales. Entonces, esto es muy importante. Lo mismo sucede en otros países. ¿Qué pasa? Y nos ha pasado con clientes que nos damos cuenta. Por ejemplo, ellos mandan a un fabricante en el exterior a que les maquilen su producto. Hay países donde son muy, digamos, ventajosos, inmediatamente se manda a maquilar. Ellos evidencian que la marca no está registrada en ese país donde se está maquilando, entonces la registra. Eso con dos intenciones se puede hacer. Una, quedar con la exclusividad para seguir maquilando. Entonces en ese medio quedo yo atado a ese maquilador. O el otro es no tanto la preocupación por la maquila, sino para ellos después seguirla explotando, hacer el mismo producto y quedarse con la marca en ese país. Entonces, es muy importante que yo ejerza las acciones y que precisamente cuando ando al acuerdo, pues plantee esos escenarios. Una vigilancia tecnológica y competencia. ¿Qué quiere decir eso? La vigilancia tecnológica es estar pendiente de qué desarrollos se hacen en otros países o incluso en el mismo, en ese sector, para yo darme cuenta si estoy o no a la par de esas creaciones innovadoras. ¿Sí? Si, por ejemplo, están copiando mi tecnología, si están copiando mis negocios, ¿qué está pasando ahí? Por eso es tan importante siempre hablar de vigilancia de tecnología, porque además, si yo me doy cuenta que están desarrollando algo que supera lo mío o que está más avanzado de lo mío, pues eso es una motivación para yo también innovar. Es importante el networking, generación de redes internacionales. Hoy en día esto no es tan complicado gracias a los medios virtuales, pero también hay múltiples organizaciones de países extranjeros en Colombia, de uniones de países en Colombia, de gremios especiales de empresarios que hacen este tipo de eventos. Y a estos pues es muy importante asistir, pero lo que me va a dar peso al momento de yo presentarme, de generar esa alianza, de generar ese contacto o esa negociación, pues va a ser tener estos intangibles bien identificados, calificados, registrados y estructurados. Ahora, el desarrollo del valor de la marca, porque mucha gente cree que es registrarlo y usarlo, simplemente empezar a vender y ya. No, toda una identidad a partir de eso. Si simplemente va a ser una línea de negocio o si van a ser varias o si va a ser la marca sombrilla que va a cubrir varias. Si a partir de eso simplemente yo voy a identificar un producto. Siempre estando en eso y promover el posicionamiento mediante el marketing y la publicidad en línea. La estrategia de precios. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente el precio más bajo es el más atractivo. Eso es lo que uno pensaría en principio, pero hay que pensar yo porque tengo un valor, ¿cierto? Porque yo le pongo más valor, porque mi marca es más reconocida, porque la gente le genera decoración, porque mi producto es de mayor calidad, porque la gente asocia mi marca con un producto de calidad. Entonces, yo debo establecer si yo para poner ese precio, pues obviamente en ningún momento que me dé pérdida, pero si yo al establecer ese precio estoy tomando en consideración todos estos factores. Porque muchas personas dirán, no, es que mi producto vale tanto, pero ¿en qué está basado ese producto? ¿Es lo mismo un producto con marca o sin marca? Seguramente no lo es. Y diversificación y fidelización. Si yo obtengo el posicionamiento de un producto bajo una marca, pues podría pensar en explotar otros productos bajo esa marca. Pueden ser del mismo sector, pueden ser diferentes, pero no tengo por qué perder el posicionamiento que ya logré, ¿sí? Ahora, también eso me permite fidelizar clientes. Al cliente que le va bien con un producto o un servicio identificado con una marca, pues lo seguirá buscando en el mercado. Eso me permite fidelizarlo. Y cuando yo tengo una base de clientes fieles, pues lo que tengo es una monetización a largo plazo. Entonces es muy importante tener en cuenta esa diversificación y esa fidelización. Esos digamos que son a grandes rasgos los aspectos a tener en cuenta a la hora de monetizar los activos intangibles.
Este tema es muy relevante, sobre todo porque en una hora pues no se puede tocar a profundidad cómo ya hacemos una explotación, una campaña de monetización como tal, cómo se debe negociar el contrato en cada aspecto. Aquí tocamos, digamos, en líneas generales cada uno de los detalles, pero es importante que tengan la claridad y la importancia de estos derechos, que no simplemente registrar, por ejemplo, una marca porque es el activo más importante o porque es lo más importante y yo obtuve el registro y me quedé ahí. No, ese es el principio de una explotación que yo voy a tener y lo debo ver es como el principio del camino, no como el fin. No siendo más, les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, pues le agradezco a las personas de la vivienda que me la cuenten, aquí la podemos resolver. Y si no, pues les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron y al Banco de Vivienda por esta invitación. Muy bien. Muchas gracias, Néstor, por esa información tan valiosa que desafortunadamente las empresas, digamos, arrancan su compañía, generan un logo, generan unos productos, unos servicios y muchas veces no se le presta atención a esta parte tan importante y después resulta otra empresa con lo mismo y ya no hay nada, no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, como que se roban ese trabajo que pues la empresa ha desarrollado durante un tiempo. Entonces, creo que toda esta información de alguna forma ayuda a generar como esa conciencia de esa protección que debemos hacer y creo que has abarcado como muchos aspectos que seguramente muchos de nuestras pymes ni sabían que eran necesarios de realizar. Eh, digamos que en nuestro país hay mucho ingenio, hay mucha invención, ¿cierto? Hay muchas personas muy creativas y digamos que no saben lo importante que es poder hacer como toda esta gestión, ¿no? Para protegerse. Entonces, pues muchísimas gracias a ti, Néstor, por toda esta orientación. Hay un par de preguntas que quisiera como transmitirte, y uno, es cuánto tiempo aproximadamente le puede tomar a una empresa registrar, por ejemplo, su marca. Ese proceso, ¿cuál es el lapso que más o menos debería considerarse para lograrlo? Bueno, aquí hay que hacer, digamos, unas salvedades. Les voy a dar un término, digamos, inicial que es de entre 6 y 12 meses para obtener el registro, pero eso depende de ciertas particularidades, porque cuando yo solicito una marca, el registro yo incluso, pues ahí ante la superintendencia en la solicitud digo, puedo solicitar que el plazo no exceda de 6 meses para que haya decisión de fondo. Pero eso puede variar en el tiempo. ¿Por qué? Lo primero es que las marcas cuando se solicitan ingresan a una cosa que se llama la fase de publicación. La fase de publicación es que en una gaceta, como se llamaría, que es como una especie de aviso que publica la Superintendencia de Industria y Comercio, se informa a terceros que esa marca se está solicitando. Las personas se pueden oponer porque dicen esa marca se parece a la mía. Cuando hay este tipo de oposiciones, las personas pues uno la puede contestar y demás, pero la superintendencia toma una decisión de fondo entre esos 6, 9, 12 meses que se demore. Si la decisión es positiva, o sea, me dicen, no, no se parece, se le concede la marca. Esa decisión, quien se opuso, la puede apelar. Entonces, eso normalmente me toma de otros 6 a 12 meses, ¿cierto? Ahí empezamos pues ya a variar ese tema. O puede suceder lo contrario, que me digan, no, su marca sí se parece, entonces no se la puedo conceder. Entonces yo ingreso, yo puedo apelar y digo, no, es que no tiene la razón, esa marca no se parece en absolutamente nada. Entonces vuelvo otra vez a otros 6 a 12 meses adicionales, con las particularidades de cada caso, porque nos ha sucedido casos donde hay marcas concedidas en 4 o 5 meses, como hay marcas que permanecen 2 años o más porque hay muchos conflictos alrededor del nombre. Entonces, ese es el plazo. Ahora, sí le doy una tranquilidad, digamos, a los empresarios, porque normalmente cuando uno dice esto, dicen, pero es que 6 meses, un año, eso es demasiado. No es demasiado, porque tengan en cuenta que van a obtener un derecho mínimo para 10 años, que van a poder utilizar mínimo 10 años libremente. Entonces, y de ahí yo lo puedo seguir renovando indefinidamente desde que lo siga utilizando. Entonces, pues, esperar 1 o 2 años realmente no es tanto.
Ok, muy bien, muchas gracias, Néstor. Y una última pregunta para cerrar. Em, digamos que las empresas que ya tienen registrada su marca y bueno, pasan 10 años y demás, deben hacer pues también como un monitoreo de que otra empresa no esté usando su logo, su nombre, etcétera. ¿De qué forma las empresas pueden hacer ese monitoreo? Porque pues la empresa tiene que estar encargada de hacer su operación, de vender, ¿cierto? De desarrollar su negocio. Pero entonces para poder como monitorear que en Perú o por allá en Salvador o en otro país estén o haciendo un uso indebido de su marca o de su patente o de lo que haya registrado, ¿cómo lo podría hacer de una forma como sencilla? Bueno, aquí sin querer hacer publicidad, obviamente, y guardando los alcances, digamos que para eso están los profesionales especializados en ese tema de las vigilancias. Porque en una vigilancia, como tú bien lo decías, nosotros revisamos el uso indebido, pero el uso indebido se revisan varios niveles. Uno, la solicitud de registros de terceros que puedan afectar mi marca. Entonces, los que lo hacen y van ante la autoridad, sea en Perú, en Ecuador o aquí mismo en Colombia. Y como les mencionaba que hay un aviso en una gaceta, pues está notificando esas marcas parecidas para que se pueda ejercer la oportuna oposición. Dos, también se verifican constantemente portales de comercio electrónico, portales de redes sociales, venta en internet, donde se está informando. Y también, pues a veces se hace que se hacen visitas si ya se identifica, digamos, un local o algo, pero eso lo hace de la mano de un profesional, de manera que como tú digas, pues se contrata ese servicio, que normalmente tiende a ser por un año, pues renovable y demás, eh, pero de manera que se pueda dedicar el empresario a su negocio, que es lo que sabe, y tener la tranquilidad de que sus activos están siendo vigilados. Ok, perfecto. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Lástima, el tiempo no nos ayuda mucho pues para poder abarcar muchos más detalles. Sin embargo, te agradecemos desde el Banco de Vivienda habernos acompañado en esta webinar y esperamos vernos próximamente en otra webinar para poder profundizar mucho más. Claro que sí, no, siempre abiertos. Agradecemos antes mucho la invitación del Banco de Vivienda a hablar de este tema y no, claro que sí, esperamos volvernos a una próxima oportunidad. Muchas gracias, Néstor. Y bueno, fuimos casi 100 personas, 150 personas conectadas a esta webinar desde YouTube y desde LinkedIn. Le agradecemos a todas las personas que se conectaron, a los que compartieron este contenido a sus familiares y amigos. Quiero contarles un poco como de lo que viene ahora de la Feria PYME. Nosotros ampliamos la Feria PYME, inicialmente estaba hasta el 17 de noviembre, sin embargo la ampliamos hasta el 1 de diciembre para poder llevar estos beneficios a muchas más empresas, para poder apoyar a las empresas durante este cierre de año tan importante que ha tenido pues tantas situaciones coyunturales este 2023, pero nosotros como Banco de Vivienda estamos para apoyar a las pymes. Por eso hemos ampliado pues todos los beneficios de la feria hasta el 1 de diciembre. Entonces tenemos pues prácticamente unos 15 días para poder ver como todos estos beneficios, poder consultar como los diferentes productos y soluciones que tenemos para las pymes, tanto financieras como de valores agregados. Entonces, bueno, acá para mostrarles que ya pues estamos terminando las webinars, ya nos queda solamente una webinar que es la webinar de Sigo, con el que vamos a cerrar pues con broche de oro nuestra serie de webinars. Sigo pues es uno de nuestros más recientes aliados del Banco de la Vivienda y pues nos van a hablar de toda la parte del planificador de recursos empresariales para la empresa. Y pues actualmente en la época de feria también hay unas promociones especiales con los paquetes de soluciones de Sigo para los clientes de la vivienda. También los quiero invitar a que ingresen a nuestro sitio web de la Feria PYME, feriapymedavivienda.com, donde van a poder encontrar todos los productos, servicios, soluciones para su compañía. Entonces, no duden en ingresar. Pueden hacerlo a través de este código QR o simplemente escribiéndola en la URL feriapymedavivienda.com y allí pues podrán acceder a todos esos beneficios. Y finalmente también invitarlos a PIMAS, la plataforma de contenidos, herramientas gratuitas que desde el Banco de la Vivienda hemos diseñado para las PYME.
donde ustedes van a poder encontrar muchas ayudas para poder gestionar su pyme, poder gestionar su empresa de una mejor forma. Entonces ahí van a encontrar pues mucho contenido que va a ser de mucha utilidad en el día a día de sus negocios. Pueden ingresar a través también de este código QR o en pimas.com.co. Y bueno, con esto pues damos cerrada pues nuestra webinar del día de hoy, nuestra séptima webinar de la Feria Pyme da Vivienda. Nos vemos dentro de 8 días con Sigo para cerrar en nuestras webinars de la Feria Pyme da Vivienda 2023. El Banco de Vivienda les desea una feliz tarde. Que estén muy bien.